¿Alguna vez te has sentido juzgado por cómo te vistes, por cómo hablas, o simplemente por ser hombre o por ser mujer? Seguramente sí, o al menos lo has visto pasar. ¿Pero te has preguntado por qué ocurre esto? Como estudiante de sociología, me parece que este tema es clave porque nos muestra cómo las desigualdades sociales no solamente se expresan en cifras o en números, sino que se viven en las pequeñas interacciones, en el trato que recibimos o que damos. Y justamente de eso se trata el capítulo de hoy, de conversar sobre lo que se ha denominado como desigualdad interaccional. Y para esto tenemos a una gran invitada, doctora en Sociología por la Universidad de Nottingham y investigadora adjunta del COES y del Observatorio de Desigualdades. Le damos la bienvenida a Macarena Orchard. Muy bienvenida, profesor. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación a este espacio de conversación. Lo primero que le quiero preguntar es que, para partir, si usted tuviera que explicarle qué es la desigualdad interaccional a alguien que no conociera el tema, ¿qué le diría? Perfecto. Bueno, primero hay que definir desigualdad, probablemente para poder precisar, ¿cierto?, qué es la desigualdad interaccional. La desigualdad es un concepto muy interesante, muy rico teóricamente, con una larga tradición, y a veces no es tan sencillo definirlo. Todos podemos tener una idea cotidiana, una imagen de lo que es la desigualdad, pero si la tratáramos de definir, de lo que estamos hablando, básicamente es de cómo se distribuyen ciertos recursos que son muy valorados, ¿cierto?, en cualquier sociedad, y cuáles son los aspectos también que influyen en que tú tengas o no acceso a esos recursos. De eso estamos hablando cuando hablamos de desigualdad. Estamos hablando de cómo se están distribuyendo cosas que nos importan en la sociedad. Esas cosas pueden ser el dinero, pueden ser el poder, incluso pueden ser el aire limpio. Yo me puedo preguntar quiénes tienen más o menor acceso al aire limpio. Cuando hablamos de desigualdad interaccional, de lo que estamos hablando es de cómo se distribuye el buen trato en una sociedad, que también es un recurso valorado. En general, las personas queremos que se nos trate de buena manera, o al menos que se nos trate de la manera que creemos merecer que debemos ser tratados. Cuando hablamos de desigualdades interaccionales, lo que estamos hablando es de que hay muchas personas que sienten y experimentan un trato diferenciado, un trato distinto al que otros, ¿cierto?, viven, producto de ciertos rasgos, ¿no? Entonces quizás tú experimentas un maltrato, por ejemplo, o un trato que involucra menoscabo, producto, por ejemplo, de tu condición socioeconómica, o producto de tu género, o producto de tu orientación sexual. Estamos hablando de esas diferencias que ocurren en el ámbito del trato, producto de nuestras características. Y puede tener que ver con el trato entre individuos, o también incluso puede ser el trato que las instituciones le dan a los individuos. Ya podemos hablarlo en distintas dimensiones, pero de eso estamos hablando cuando hablamos de desigualdad interaccional. Súper. Y quiero preguntarle cómo llegó a interesarse por este tema. ¿Qué fue lo que hizo interesarse por el tema? O si hubo algún punto de inflexión en el que usted dijo, este tema es clave, hay que estudiarlo. Sí lo hay. En mi formación profesional, para mí fue muy importante mi experiencia trabajando en los informes de desarrollo humano del PNUD. Yo empecé a trabajar ahí cuando era bastante joven, tenía como 24 años, y gran parte de mi formación intelectual y como investigadora la hice ahí. Y recuerdo que en uno de los estudios que estábamos haciendo, que era sobre bienestar en la sociedad chilena, estábamos intentando investigar cuáles eran las cosas que hacían que los chilenos y chilenas se sintieran mejor o se sintieran felices, incluso era un concepto que aparecía en ese estudio, y cuáles eran los que les provocaban más malestar. Y en el marco de esos estudios, un hallazgo que apareció bastante en la conversación era esta idea de que las personas muchas veces no se sentían respetadas en distintos espacios de la sociedad chilena, ¿ya? Y recuerdo que ese hallazgo me empezó a llamar profundamente la atención. Me empecé a preguntar qué era lo que las personas decían cuando decían eso. Es decir, ¿por qué alguien podría sentirse respetado o no respetado en la vida cotidiana que están interpretando como respeto? Y me empecé a preguntar también cuáles eran las herramientas que yo tenía teóricamente para interpretar ese fenómeno, ¿sí? Entonces me empecé a interesar por el fenómeno del respeto, por el fenómeno de la dignidad. Empecé a notar también que los datos no eran siempre tan claros. Habían datos cualitativos que revelaban una suerte de malestar en el trato para muchos sujetos y también una demanda de igualdad en el trato. También empecé a observar
que en las encuestas más cuantitativas, ¿cierto? No era tan evidente siempre que quiénes eran los que se sentían maltratados y si estaba o no correlacionado por qué variable. Entonces empezaron a surgir muchas preguntas y así fui llegando a distintas literaturas que también daban cuenta de esto. De hecho, el concepto de desigualdad interaccional propiamente tal como tú lo estás usando es un concepto que acuña Katia Araujo en sus trabajos, dado que ella también empieza a observar este malestar en el trato en sus estudios de corte más cualitativo. Súper. Y pensemos en cómo se manifiesta este fenómeno. ¿Cuáles son las acciones que uno puede decir, ya, aquí podemos estudiar la desigualdad interaccional? Sí, es una pregunta interesante. La verdad es que no es un fenómeno tan sencillo. Es un fenómeno que yo creo que ha costado, a veces ha sido difícil también precisar teóricamente, porque tú te podrías preguntar, por ejemplo, si la desigualdad interaccional es simplemente la expresión interactiva de cualquier desigualdad. No sé si me explico. Yo podría decir, por ejemplo, existe la desigualdad socioeconómica, existe la desigualdad de clase, y simplemente en cualquiera de esas desigualdades va a haber una expresión en el plano de la interacción, ¿ya? Sí. O tú puedes pensar que es una desigualdad particular, con sus propios contornos, con sus propias características. Y yo creo que, aunque hay distintas maneras de abordarla, probablemente lo segundo es más correcto y sobre todo permite leer formas de malestar en la sociedad chilena, porque lo que tú te das cuenta cuando tú tratas de entender qué es lo que le molesta a las personas de la desigualdad o qué es lo que les duele de la desigualdad, si tú empiezas a escuchar las narrativas, sobre todo por eso pongo el foco también en los estudios cualitativos, lo que muchas veces aparece es esta idea de, por ejemplo, me duele, por ejemplo, que cuando yo voy a atenderme en el sistema de salud, a las personas de las clínicas las tratan muy bien, pero a los que vamos nosotros en los consultorios nos tratan muy mal. Y cuando tú indagas en ese trato puede tener que ver con cosas materiales incluso que se pueden asumir como el trato, como parte del trato. Tú puedes decir, bueno, la infraestructura, la calidad, pero mucho tiene que ver con cómo te habló el médico, con cómo te habló la enfermera, con si fuiste mirado o no fuiste mirado como un igual, con si fuiste tratado como un adulto, fuiste infantilizado, si se te dio o no se te dio la información. Tiene mucho que ver con la mirada, ¿no? Tiene que ver con cómo te miro también. Y esas dimensiones más sutiles de la vida social son súper relevantes para las personas al momento de evaluar su experiencia social. Entonces, si tú me preguntas como por ámbitos en los cuales se puede estudiar, probablemente ámbitos de interacción donde, por ejemplo, yo creo que los CESFAM o los consultorios, el mundo de la salud es muy interesante porque ahí también es el contacto que tienen las personas con las instituciones. Uno también podría pensar en estudiarlo incluso en ambientes más jerárquicos también, como los espacios de trabajo. Uno podría ir a mirarlo en distintos espacios, en realidad, en la calle también, en el metro. En realidad la interacción social está en todos los espacios, ¿no?, de la vida social. La pregunta es dónde se notan más esas experiencias de menoscabo, de discriminación, de humillación. Hay distintos conceptos que podemos ocupar para hablar de esto, ¿no? Claro. Donde las personas sienten, quizás a mí me están tratando distinto por alguna razón, ¿no? Hay una atribución causal. Las personas pueden decir, a mí se me trata distinto por una cierta manera. Y es esos espacios donde tenemos que ir a mirar la desigualdad de interacciones. Claro, en el fondo se entrecruzan muchas otras desigualdades acá. Claro, evidentemente, por eso te digo que de repente es medio complejo también situarlas, porque yo podría decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de desigualdad socioeconómica, estamos hablando de desigualdad de género, estamos hablando de desigualdad de raza, ¿cierto? Es que estamos hablando de todo a la vez, ¿no? Porque, por eso te digo, porque yo podría decir que en el ámbito de cualquier desigualdad hay como una expresión interaccional, ¿cierto? Si yo siento que a mí se me trata distinto por ser mujer, o se me trata distinto por una cierta etnia, o se me trata distinto por una cierta clase, yo a eso le podría poner el nombre de desigualdad de género, desigualdad de raza o desigualdad socioeconómica. Pero cuando ponemos el foco en la palabra de lo interaccional, lo que estamos haciendo es iluminar un aspecto que a veces aparece menos en la conversación y que tiene que ver con el valor que tiene la interacción social en la experiencia de las personas. Voy a ponerlo de otra perspectiva que a lo mejor sirve también para iluminarlo. Y de hecho eso me sirve también para explicar por qué quizás el tema me pareció tan interesante. Cuando en Chile muchas veces se decía existe malestar en la desigualdad, lo que uno pensaría, o lo que yo pensaba, muchas personas pensábamos, que ese malestar estaba asociado
a la experiencia de tener menos que los otros, ¿no? Yo podría decir, me molesta la desigualdad, me molesta que haya personas que tienen mucho y otros que tenemos menos, ¿no? Me molesta que hayan personas que tienen muchas, no sé, mansiones o que tienen acceso a súper buena educación y yo tengo acceso a mala educación, no tengo acceso a una casa de menor calidad o no tengo acceso a la vivienda, ¿ya? En esa conversación pública, lo interaccional casi nunca está presente. No sé si te fijas, esto está más asociado como una desigualdad de recursos materiales. Sí. Pero cuando las personas dicen, lo que me duele de la desigualdad es el trato, lo que se está poniendo ahí de relieve es otra dimensión, que no es solamente la dimensión de los recursos y la dimensión de lo material, es esta dimensión que quizás algunos desde ciertas sociologías llamarían más simbólica, pero en realidad no es solo simbólica, porque tiene que ver con algo concreto que es el trato. Entonces, por eso cuando partí hablando de esto, hablaba de pensar la desigualdad como distribución de recursos, porque en realidad nosotros también podemos pensar que el trato, el cómo eres tratado, el cómo eres mirado, el cómo se te habla, también es un recurso. ¿Se entiende? Es decir, también es algo que algunas personas experimentan de mejor manera o de mayor calidad que otras, ¿no? A personas que sistemáticamente se les trata muy bien, se les habla amablemente, se les mira de una manera que reconoce tu dignidad, o incluso se les mira con estima o se les mira con admiración, versus personas que sistemáticamente son miradas de mala manera, se les subestima, se les destrata, se les puede tratar incluso con violencia, de manera agresiva. Entonces, hablar de la desigualdad interaccional nos lleva a hablar de eso que quizás es más sutil o no tanto, ¿no? Porque también está muy presente en nuestra vida cotidiana. Yo creo que es un tema interesante porque también es el lugar donde vemos los dolores también asociados al problema de la desigualdad, que no siempre tiene que ver, insisto, con la distribución de recursos materiales, que es la manera más habitual de pensar este problema. Sí. Sí, súper interesante en verdad el tema. Ahora, quiero que pensemos un poco en las investigaciones sobre este fenómeno y quiero preguntarle sobre qué líneas teóricas o básicamente desde qué teoría se ha abordado el tema. Ya, una súper buena pregunta. Cuando uno se quiere como insertar en el campo de la desigualdad interaccional, si uno llega a través de la sociología chilena, por decirlo así, uno va a llegar inevitablemente a los trabajos de Katy Araujo, que acuñó el concepto. Va a llegar también a los informes del PNUD, por ejemplo, que históricamente han ido también abordando este tema. A veces lo han llamado desigualdad en el trato, que ha sido también otra manera de nombrarlo. Uno podría llegar también a algunos trabajos de Pedro Well, que también fue parte de los informes del PNUD y también añadió esta reflexión. Distintos sociólogos de la cultura, yo te diría, han abordado a partir de sus trabajos cualitativos algunas dimensiones de esta materia, ¿ya? Ahora, si uno se quiere ir a las líneas teóricas, es desafiante y hay algo interesante porque tiene que ver con cómo reconciliamos quizás la sociología de corte más europea, el modo en que la sociología más norteamericana, más tradicional, vamos a decir, o más mainstream, ha mirado estos temas versus cómo lo estamos mirando quizás desde el foco de América Latina o Chile, ¿ya? Porque cuando yo empecé a estudiar este tema, como te conté antes, a mí me interesó mucho el concepto de respeto. Y si uno sigue esa línea, uno llega a la teoría del reconocimiento, por ejemplo, de Axel Honneth. Esa es una posibilidad, tú lo puedes mirar desde la teoría del reconocimiento. Ahora, la teoría del reconocimiento es muy potente para efectivamente entender la relevancia que tiene para los sujetos el ser reconocido, es decir, el ser valorado. Pero Honneth pone menos foco en lo interactivo, en lo interaccional, ¿ya? Que es lo que sí, por ejemplo, estaría añadiendo una perspectiva como la de Katy Araujo. De hecho, yo recuerdo en algún texto haber leído una hipótesis de Katy que era muy interesante, que ella decía, quizás acá ponemos más de relieve lo interaccional, porque incluso en la experiencia latinoamericana, la sociabilidad es muy relevante, quizás más que en otros contextos donde el momento de pensar estos problemas, pensamos más desde la perspectiva de los derechos institucionales, y menos desde lo interaccional, ¿ya? Pero yo te diría que esa es una posibilidad. Uno igual puede ir a buscar en los trabajos de Axel Honneth, uno puede ir a buscar también, obviamente, en el trabajo de Goffman. Para mí él ha sido muy importante desde la perspectiva precisamente de lo interaccional. Goffman trabaja en torno a la idea de la diferencia, que eso me ha permitido también trabajar todo lo que tiene que ver con entender estas sutilezas o las dimensiones involucradas en el problema del trato.
También uno podría pensar en trabajos también de la sociología y la cultura. Estoy pensando en el trabajo de Michel Lamont, por ejemplo. Ella tiene todo un trabajo, de hecho, en torno más empírico, en torno a cómo se vive el menoscabo y la humillación en distintos contextos, en distintos países del mundo. Entonces, hay distintos lugares por donde uno puede entrar, ¿ya? Uno inclusive podría pensar de una sociología más burdiana en las dimensiones más simbólicas inclusive de la desigualdad. Entonces, yo digo, si uno toma un poco de Honneth, un poco quizás de Goffman, un poco de Bourdieu, un poco de los trabajos de Katia Araujo acá en la perspectiva latinoamericana, más nuestros propios trabajos que hemos ido haciendo distintos colegas, yo creo que uno puede entrar a mirar este fenómeno. Y justamente en la misma línea, pensando en estos estudios, ya sea general o a nivel chileno, ¿qué herramientas metodológicas se han ocupado para estudiar esto? Ya, muy buena pregunta. Yo te diría que los diagnósticos sobre la relevancia de este problema surgieron de los estudios cualitativos. Y fundamentalmente estudios cualitativos que intentaban entender qué significaba vivir en una sociedad desigual. Como te comentaba anteriormente, siempre se ha dicho que Chile es una sociedad muy desigual. Eso se decía a propósito del Gini, por ejemplo. Chile tiene un Gini muy alto, ¿cierto? Claro. Y en comparación a otros países de América Latina y del mundo es bien evidente. También a propósito de que si uno mira la sociedad chilena, basta con mirar los barrios, son sociedades muy segregadas, ¿no? Claro. Pero la pregunta de los estudios cualitativos muchas veces ha sido ¿qué significa vivir en una sociedad desigual? ¿Cómo las personas vivencian la desigualdad? Que es distinto, ¿cierto?, a establecer a partir de un dato cuantitativo que la desigualdad es alta. Claro. En esos estudios cualitativos sobre la vivencia cotidiana de una sociedad desigual empezaron a aparecer estas experiencias, ¿ya? Entonces, yo te diría que desde ahí partieron los diagnósticos. Ahora bien, desde el punto de vista cuantitativo, varias encuestas han intentado cuantificar esto. ¿Cómo lo han hecho? Preguntándole habitualmente a las personas la frecuencia con la cual se sienten maltratadas o tratadas de manera injusta o tratadas con violencia o discriminadas, porque hay que recordar que hay distintos lenguajes para hablar de esto. Exacto. En su vida cotidiana. Son preguntas de frecuencia, donde además después se les suele preguntar a las personas cuál es la razón que ellas atribuyen a ese maltrato. Y eso es súper interesante. Suele declarar una experiencia bastante sistemática de maltrato y muchas veces el principal atributo que ellos identifican como explicativo de ese maltrato es la clase, ¿ya? La clase social o el modo en que yo me veo, la vestimenta, aunque también aparecen otras explicaciones. Entonces, yo te diría que desde la sociología más cuantitativa, esa ha sido quizás la aproximación, y algo que se está haciendo pero falta más probablemente es etnografía. Porque para poder entender realmente estas sutilezas de la interacción, de cómo se ponen en juego las jerarquías en la vida cotidiana, la etnografía es relevante. Yo conozco, tenemos acá colegas que han estado haciendo, por ejemplo, etnografías en postas, por ejemplo, para mirar un poco esta dimensión de cómo se dan las interacciones en las salas de espera. Pero probablemente ahí es donde falta más trabajo. Yo creo que Katia Araujo también con sus colegas han cometido etnografías de la calle, del urbano, de los metros, pero yo creo que la etnografía es fundamental acá. Una de las cosas que más me interesaba entender era qué se decía en Chile o qué significaba en Chile cuando las personas decían me estás faltando el respeto o efectivamente me siento respetada por ti, qué es lo que se pone en juego ahí. Y ahí aparecieron varios descubrimientos que me parecen interesantes de partida. En sí mismo me parece que el lenguaje del respeto es un lenguaje fascinante. Si tú lo piensas por un segundo, hay muchos términos cotidianos que existen en la sociedad chilena y probablemente en otros contextos también solo asociados a este lenguaje. Te voy a dar algunos ejemplos. Nosotros decimos, me gané el respeto, perdiste mi respeto, te puedo decir, hacerte respetar, necesitas hacerte respetar, por ejemplo, en un cierto contexto. Se habla también, por ejemplo, no sé, los que nos están escuchando quizás pueden pensar como antiguamente los abuelos, las tías, cuando decían sin respeto, eres un sin respeto. Entonces hay todo un lenguaje bien espontáneo y maravilloso en torno al concepto. Y uno que es muy interesante es esta idea nostálgica de que se ha perdido el respeto, ¿ya? Y algo que para mí ha sido muy interesante y que me genera muchas preguntas es lo transversal de esta idea, de que en Chile se ha perdido el respeto, esta nostalgia que tú la puedes encontrar muy transversal cuando haces entrevistas, cuando hablas con las personas, como la idea de una suerte de nostalgia hacia un pasado que es difícil localizar, que no queda muy claro dónde está, donde probablemente nos respetábamos más que ahora.
esa idea nostálgica del respeto en realidad no es propia de Chile. De hecho, yo creo que cualquier generación, en cualquier contexto, es bastante habitual que si tú les preguntas esto, hay una cierta nostalgia de un pasado mejor, un pasado distinto. Y eso tiene que ver con lo que de hecho el respeto significa. Cuando uno lo mira con detención, yo estuve ya hartos años tratando de identificar lo que había detrás de esta sensación, lo que tú puedes entender es que cuando tú consideras que estás siendo respetado o que no estás siendo respetado, en el fondo lo que está pasando es que tú consideras que se está cumpliendo o no la expectativa que tú tienes de trato justo en tu caso. ¿Qué quiero decir con eso? Que todas las personas tenemos un convencimiento de nuestro merecimiento, de lo que merecemos en términos de la interacción social. Yo considero justo o adecuado que tú me trates de una cierta forma, en función de distintos criterios. Algunos de esos criterios pueden tener que ver con nuestra dignidad común, que es lo que yo llamo el respeto categórico en mi trabajo, ¿ya? Ambos somos seres humanos y en tantos seres humanos consideramos que nos merecemos una cierta forma de trato. Hay ciertas formas que tienen que ver con expectativas que no son simétricas, o menos son asimétricas. Sí. Yo soy tu profesora y tú eres mi estudiante. Eso genera una asimetría que genera también ciertas expectativas en el trato, ¿no? Goffman muestra eso muy bien a propósito de la diferencia, ¿ya? Que es un respeto más posicional. También hay otros respetos que son más performativos. Por ejemplo, si yo soy una buena profesora versus una mala profesora, yo también espero quizás que se me trate de una cierta forma, o tú esperas también obedecerme o no a mí en función de cuán buena o mala profesora soy. En fin, hay toda una maravilla ahí de trenzas interaccionales que se pueden analizar. Pero en ese sentido, me parece como muy maravilloso entender que siempre también los códigos de lo que consideramos justo en la interacción cambian históricamente. Entonces, decimos que el respeto se ha perdido porque los códigos siempre están cambiando. Siempre, lo más probable es que pensemos que el respeto se está perdiendo en tanto observamos que lo que antes considerábamos justo en el trato, hoy día quizás no es igual. Y algo que tú observas hoy día, que tiene mucho que ver con esta percepción de hecho de crisis de autoridad en la sociedad chilena, tiene que ver con eso. Tiene que ver porque muchas personas sienten que antes los códigos del respeto ligado a la posición, es decir, ligado por ejemplo, el respeto al carabinero, el respeto al médico, el respeto al profesor, el respeto a la madre, el respeto al padre, antes estaba garantizado en función de la posición, de la mera posición. Si tú estabas delante de un médico, delante de un profesor, delante de mi padre, delante del abuelo, a ti te enseñaban que había que respetarlos, que había que ser diferentes frente a ellos. Hay una memoria al respeto, hay un aprendizaje. De hecho, eso la gente lo dice. La gente dice, a mí se me enseñó a respetar. Sí, mi padre me enseñó a respetar. Mi madre me enseñó a respetar. Pero a veces pasa que los respetos se vuelven más condicionales. Cuando hoy día los estudiantes dicen, yo no te voy a respetar simplemente por ser la profesora. Tú te tienes que ganar el respeto. Tienes que ganarte como tú me respetas, o ganarte mi respeto en función de cuán buena profesora eres, en función de cuán bien explicas. O un profesor de colegio. También esta idea de que el profesor tiene que ganarse el respeto y estudiantado, también en las escuelas. ¿Cómo? Cayéndoles bien, o siendo muy buen profesor. O que el carabinero, por ejemplo, tiene que ganarse el respeto de la ciudadanía. ¿Cómo? Tratándoles de manera justa. Eso es más nuevo, ¿sí? Y eso tiene que ver, me parece a mí, con que los códigos de lo que parecemos justo, de lo que consideramos justo en el ámbito de lo interaccional, varían. Y estudiar eso es muy maravilloso. Y eso yo solo lo entendí a través del doctorado. Claro, cuando uno investiga, uno va tratando de responder preguntas, ¿no? Entonces, cuando partí con el doctorado, lo que yo quería entender en ese momento era qué podíamos decir sociológicamente de este fenómeno del respeto. Era la pregunta que me perseguía, vamos a decir. Una vez que tiene como sus obsesiones intelectuales, era una obsesión. Y cuando terminé ese proyecto, lo que pensé fue que quizás había adquirido una buena comprensión en torno a los significados, pero había obtenido menos claridad con respecto a la dimensión práctica. Ya con eso quiero decir que una pregunta que también me estoy haciendo hace tiempo es hasta qué punto las demandas por respeto que existan, ¿cierto? Se pueden cumplir, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando una demanda por respeto emerge en la vida social, se politiza, se exige, hasta qué punto tenemos capacidad de responder a esas demandas. Y hasta qué punto también es inevitable que nunca puedas responder a ellas, precisamente porque el respeto tiene que ver con una dimensión de la expectativa. No siempre las expectativas son fáciles de cumplir, ¿ya? En ese contexto me empecé a preguntar si había algún espacio de la vida social
donde la demanda por respeto se hubiera vuelto muy explícita y por ende yo pudiera ir a observar si esa demanda se había logrado cumplir o no. Y se me ocurrió que podía ser el parto un lugar de observación. Y me parecía un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es un área de la vida social que es interesante, porque a veces pensamos el parto como algo muy biológico, pero en realidad es un fenómeno sociocultural también. El cómo nacemos no es algo solo biológico. Entonces, un espacio en la vida social donde esa demanda por respeto se había explicitado. ¿Y por qué? Quizás no todos los que nos escuchan lo saben, pero porque muchas mujeres históricamente vienen denunciando maltratos en el parto. ¿Sí? Entonces se genera un movimiento que se llama el parto respetado, el parto respetuoso, que desde mi punto de vista más teórico es un ejemplo de ese explicitamiento, ¿no? De que queremos un trato más respetuoso del que se nos está otorgando, ¿no? Entonces me parecía interesante ir a observar ese espacio y cómo lo estamos haciendo entrevistando a personas que han participado de este movimiento por el parto respetuoso, y también yendo a observar, hablando de la dimensión más etnográfica, maternidades donde se oferta el parto respetuoso, porque esa es una respuesta institucional a esta demanda. Entonces, lo que estamos tratando de entender es hasta qué punto efectivamente las mujeres reciben más o no más respeto, y para eso la clave es entender qué es lo que ellas entienden por respeto en el parto. Y para eso estamos implementando ahora un proyecto muy difícil que estamos implementando, la que esperamos sea una de las primeras encuestas panel sobre el nacimiento en Chile. ¿Por qué panel? Porque queremos entrevistar a las mujeres 2 veces. Primero, cuando están embarazadas, tratar de entender qué es lo que ellas quisiesen vivir en sus partos, y luego postparto, entrevistarlas nuevamente, saber qué vivieron y poder entender cómo esa expectativa de trato se reconcilia o no con la experiencia. Y creemos que si logramos hacer eso, que ojalá estamos viendo, si lo logramos quizás podamos iluminar discusiones que son bien relevantes en la teoría del respeto de género. Me parece fascinante, en verdad. O sea, creo que es un fenómeno muy poco estudiado, sobre todo, pero además muy interesante de estudiarlo bajo este lente. Así que, nada, muy, muy interesante. Gracias, Gabriel. Quisiera volver ahora un poco a lo más teórico, si se quiere. Y yo cuando estuve investigando sobre este tema de la desigualdad interaccional, me topé con muchos nombres de conceptos. Sí. Desigualdad relacional, desigualdad de la dignidad, desigualdad del respeto, etc. Mi pregunta es si usted cree que hay diferencias sustantivas entre estas formas de categorizar el concepto. Y si no, o si sí, ¿cómo se pueden conciliar o se pueden usar de la misma manera? Sí, es una excelente pregunta. Muchas gracias. Yo creo que sí y no. A ver, yo creo que como es un fenómeno que se está pensando de manera más reciente, creo que distintos autores y autoras le han ido poniendo nombres en función también del lugar desde el cual empezaron a observarlo, ¿ya? Yo empecé a observarlo desde la categoría del respeto, ¿no? Entonces, en mi tesis, por ejemplo, doctoral, yo interrogué la desigualdad de respeto porque era la categoría que a mí me interesaba en ese momento. Pero el estudio del respeto me llevó inevitablemente a estudiar la dignidad. Entonces también entiendo que aparezca la idea de la desigualdad de dignidad. La desigualdad de dignidad, a su vez, es un concepto que aparece fuerte en los informes del PNUD, porque el informe del PNUD lo enfocó mucho de la pregunta del trato digno, ¿no? Que fue muy relevante considerando que después vino el estallido social y explotó la demanda de dignidad. Sí. Katy Araujo lo venía estudiando desde el lente de la interacción, más en términos genéricos, entonces acuñó el concepto de lo interaccional. Yo creo que puede ser importante quizás pensar en un lenguaje que lo una todo, ¿ya? Podría ser buscar un concepto más genérico que nos permita hablar de esto y saber que estamos todos hablando de lo mismo. En ese contexto, probablemente el concepto de desigualdad interaccional o quizás el concepto de desigualdad de trato es el concepto más genérico, donde probablemente varios nos podríamos encontrar. A mí me gusta, de hecho, el concepto del trato, de la desigualdad o la igualdad en el trato, porque también permite explicar que hay distintos tipos de trato y distintos ámbitos del trato social donde podemos experimentar igualdad o desigualdad. Pero no sé si son tan sustantivas las diferencias, sino que más bien creo que tienen que ver, como te digo, con que los lentes de observación partieron a veces, porque uno cuando investiga parte desde un lugar, sí, y a veces partimos desde lugares diferentes. Pero sí, hay distintos conceptos, y también lo que yo creo que es importante recalcar
es que hay distintos conceptos como en el habla cotidiana para hablar de esto. O sea, las personas pueden hablar perfectamente de humillación, de menoscabo, de discriminación, de sentirse pasada a llevar, de sentirse abusada. Hay muchos conceptos distintos para hablar de estas experiencias de, en el fondo, injusticia en el trato. De hecho, te añado un concepto que es el concepto de justicia procedimental. Es un concepto que viene de la psicología social y que también lo podríamos conectar a esta gama conceptual de poner atención en los procedimientos, en el cómo resolvemos, nos tratamos, o también sale la justicia interaccional, de hecho, en la psicología social. Todo ese ámbito de conceptos se podría como aunar en algo. Algo que estamos construyendo entre todos. Claro. En el fondo, me parece que encontrar como estos puntos de encuentro facilitaría la conversación pública sobre el tema. Estoy de acuerdo contigo, facilitaría el diálogo teórico, facilitaría la empiria, porque también yo creo que algo que es desafiante en este campo y que para muchos de nosotros ha sido un desafío es separar el objeto del lenguaje, ¿ya? Es interesante ese dilema, que es súper claro para efectos de hablar de dignidad, para efectos de hablar de respeto, para efectos de hablar de injusticia. Incluso uno puede decir, ¿cuál es la clave acá? ¿Es el concepto que se usa? Es decir, si yo investigo respeto, mi objeto de estudio es el respeto. Si yo investigo dignidad, mi objeto de estudio es la dignidad. O el objeto de estudio es esto más genérico que está detrás de todos estos conceptos, que es, por ejemplo, el trato. O, en mi caso, creo que se ha ido transformando en la expectativa en torno al trato, o el merecimiento en torno al trato. Yo creo que esa es la categoría genérica que a mí personalmente me convoca mucho. La idea de que las personas aprendemos, y eso es muy claro, ¿no? Uno aprende que uno merece o no merece ciertas formas de trato según ciertas digamos, categorías a las que pertenece. Te deben o no tratar de cierta forma si eres mujer, si eres hombre, si eres profesora, si eres madre, si eres hijo. Eso es parte de nuestros aprendizajes y es un poco distinto a la lógica del derecho. Evidentemente todos aprendemos que tenemos derechos, ¿ya? Pero esto es más particular porque no es solo el derecho, no es solo lo legal, no es solo lo institucional, tiene que ver con lo que tú mereces, incluso en el modo en que se te mira, que a la vez, para complejizar, es un ámbito súper difícil de regular socialmente también, lo que lo vuelve un ámbito muy complejo para la política pública. Justamente ahí va mi siguiente pregunta, porque usted nos comentó que había como un desafío sobre integrar la etnografía en lo académico, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué desafíos quedan o siguen pendientes en la agenda pública o política del tema? Sí, muchísimas. Lo que a mí más me preocupa, y probablemente es parte de mis grandes como áreas en las cuales me quiero dedicar a investigar en los próximos años, tiene que ver con precisamente el problema de la regulación. ¿Cuánto de esto se puede regular? Claro. Si nosotros pensamos hoy en día en la sociedad chilena, hay muchos espacios en los cuales se están creando normativas para regular el trato. La ley Carín, por ejemplo, es un esfuerzo por regular el trato, ¿cierto?, en el ámbito laboral. La ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, son intentos por regular el trato justo, correcto, adecuado en la vida familiar. La ley consultorio seguro, para también regular el trato entre profesionales, por ejemplo, y pacientes. Entonces, evidentemente, acá el derecho está respondiendo a estas demandas por mejor trato, trato seguro, trato no violento, trato justo. Pongámosle los conceptos que le queramos poner. La pregunta que me parece interesante y no de tan fácil resolución es cuánto podemos hacer de hecho para regular el trato. Porque claro, yo puedo regular, por ejemplo, que no es adecuado que yo te grite, ¿cierto? O yo puedo regular que evidentemente no es adecuado que yo te pegue un combo. Si yo no te pego un combo en la entrevista, que a la escoba, ¿no? Y evidentemente nadie podría considerarlo adecuado, ¿no? Pero alguien podría sancionarme porque no te estoy mirando en este momento de la manera que tú consideraras adecuada, o tú a mí. ¿Te fijas? Hay dimensiones más sutiles de la interacción que son de difícil regulación. Y ahí me parece que hay un debate interesante y que nos obliga a algo que es súper complejo y que tiene que ver con ponernos de acuerdo socialmente en torno a qué es el buen trato y cuál es el buen trato que tú puedes de hecho exigir. Y eso implica, en lenguaje de profe de métodos cuantitativos, operacionalizar el concepto del buen trato. Es decir, tú me dices, trátame de la manera que me debes tratar. Yo te tengo que preguntar, bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué crees tú que es el buen trato? Porque de hecho, para un profesor, tratarte bien
puede ser, por ejemplo, exigirte mucho. Claro. Y para ti, que te traten bien, puede ser que el profesor sea flexible. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en torno a cuál es el buen trato? ¿Cuál es ese mínimo merecimiento que nos debemos entre todos? Además, en espacios de la interacción que son distintos y que tienen exigencias distintas, como la escuela, como el consultorio, como la calle, como el metro. Entonces, ese desafío me parece súper relevante y de muy difícil tratamiento por parte de la política pública, porque además, para conectarlo con temas más políticos, al final del día, esto tiene que ver con cómo las políticas públicas también pueden aumentar el sentido de dignidad de las personas. Un sentido de dignidad que no siempre se ve menoscabado por lo interaccional. Mi dignidad puede estar menoscabada porque no tengo vivienda, eso lo sabemos a partir del estallido social, esa no es una demanda interaccional, pero mi dignidad también puede estar menoscabada por cómo se me trata cotidianamente. Cómo la política pública aporta que las personas se sientan tratadas de manera digna y cómo establecemos el trato digno como un derecho. Porque la dignidad es un derecho, están los derechos humanos, pero es un principio normativo. ¿Cómo yo operacionalizo eso en acciones concretas que además sean exigibles? Ese desafío me parece súper relevante y muy difícil de abordar. Sí, muy interesante ese debate que estaba mostrando, muy interesante y sobre todo con capacidad de reflexión gigantesca de acá a lo que sigue. Pero lamentablemente, para ir terminando, quisiera preguntarle sobre qué le recomendaría a un investigador joven que se quiera sumergir en este tema. Que no se pare a hacer preguntas, que hable, que pregunte, que converse con los investigadores e investigadoras que están pensando este tema, que lea mucho y que siga sus intuiciones. Yo creo que las mejores investigaciones vienen desde la intuición muchas veces, vienen desde que observaste una escena cotidiana en la calle que te llamó la atención, desde que observaste una interacción en la mesa quizás en tu casa el domingo, o desde que fuiste al consultorio y algo fue llamativo. Que sigan esas intuiciones y que caminen. Yo siempre digo, para ser buen sociólogo, buen sociólogo hay que caminar, hay que tomar la micro, hay que andar en metro, hay que recorrer la ciudad. Si se quedan pegados en los celulares, aquí me salió la profesora, es difícil, ¿no? Que efectivamente puedan ir a observar esto. Ahora, un estudiante me podría decir, pero profe, existe la interacción digital. Totalmente, se los doy, ¿ya? Y es cierto, también es un espacio de estudio. Y de hecho tenemos un profesor en la escuela que ha estudiado las interacciones en el ámbito de lo digital. Pero no es el único ámbito donde hay interacción. Entonces, para hacer investigación sobre esto, hay que ser curioso y salir a caminar, a mirar e interrogar los espacios cotidianos. Muchas gracias. Una última pregunta, más lúdica, si se quiere. Y para todos quienes nos estén escuchando, ¿hay algún libro, serie, película, canción, etcétera, que usted recomendaría para acercarse a este tema? ¡Oh! ¡Qué difícil! Me iría a haber preparado para esta pregunta. Mira, no sé si es la respuesta más cool del momento, pero yo creo que si uno quiere pensar en interacciones, tiene que ir a mirar las teleseries chilenas. Yo creo que las teleseries chilenas siempre han retratado de muy buena manera la idiosincrasia del país desde un punto de vista de lo interactivo. A veces puede ser un poco estereotipado, pero yo creo que uno aprende mucho si uno mira las teleseries, porque detrás de lo que hay en la teleserie está la imagen de que los guionistas creen que las personas tienen de sus propias interacciones. Entonces, yo creo que ver teleseries chilenas no es malo si uno quiere entrar en este campo. Ahora, si me hubieran preparado más, habría llegado una lista más cool de películas y libros, pero yo creo que como primera respuesta... Pero me parece muy buena respuesta. Son un lugar para empezar. Súper. Bueno, ahora sí, para finalizar, ¿hay algo más que quiera agregar, que haya quedado en el tintero o que usted crea que es relevante de ser dicho en este espacio? Primero, agradecerte por el espacio. Creo que es muy bonito ver a estudiantes interesados de hablar de investigación, hablar de sociología, y creo que lo más relevante probablemente quizás es enfatizar en la importancia de atreverse a perseguir objetos de estudio que a veces nos fascinan, nos llaman la atención
que quizás no a todo el mundo le parece evidente al principio que son relevantes, pero cuando tú los empiezas a investigar, ese objeto como que te toma de la mano y te va llevando a descubrir cosas que después tú dices, wow, acá hay una agenda de investigación. Así que creo que el mensaje acá es atreverse a seguir las intuiciones y seguir investigando. Súper. Bueno, tanto yo como el resto de estudiantes que estábamos en la práctica, agradecemos enormemente su participación, profe. De verdad ha sido, y espero que para todos quienes nos estén escuchando haya sido tan interesante como para mí. Así que nada, agradecemos su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias a ti por las preguntas y por todo el interés.